Sí. Imagínese. Lamentable. Bueno, iniciamos nuestro programa porque somos la primera mesa de opinión de Antioquia, pero nos gusta hablar con personas desde la ciudad de Bogotá. Hoy invitamos al representante de la Cámara por Bogotá, ¿es así? Sí, señor. Andrés Forero, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Nacho, un saludo para ti, un saludo para las personas que nos acompañan en la mesa y para todas las personas que nos ven hoy. Bueno, Andrea Sierra, ¿por qué tenemos al representante de la Cámara hoy aquí en este programa? El representante de la Cámara, que de hecho hoy es invitado, podemos decir, presencial de manera virtual, porque él ha sido un constante en los informes que siempre estamos dando desde el Congreso de la República. Lo invitamos para hablar con él del país. El representante se ha mostrado siempre y de manera muy contundente preocupado por hacia dónde va el país, liderado por el presidente Gustavo Petro, y fue quien encabezó al fin y al cabo ese derecho de réplica que en su momento tuvo el Centro Democrático para responder a eso, no sabemos si alocución o en términos técnicos qué será, pero a ese Consejo de Ministros, fatídico Consejo de Ministros que vivimos la semana anterior. Con él hablar del tema de la reforma a la salud, que ha sido uno de los principales y más juiciosos opositores, hablar con él del tema de la reforma laboral y hablemos de lo que se viene en las plenarias de la Cámara de Representantes. Iniciemos, representante, ¿cómo les fue a ustedes en esa réplica? ¿Cómo la construyeron? Obviamente, pues me dirá usted que ese Consejo de Ministros, eso de Consejo de Ministros no tuvo nada, pero ustedes salen a replicar. ¿Cuál es su análisis frente a esto? Nacho, pues como decía Andrea, es difícil catalogar, es difícil definir qué fue lo que vimos ese pasado martes. De hecho, una persona que incluso la catalogó como una misa negra, donde básicamente el presidente vaciaba de contenido, destruía algunos de los elementos sacrales de nuestra república, de nuestra democracia. Entonces, obviamente fue un reto para el Centro Democrático, para Cambio Radical, plantear una respuesta a ese espectáculo macabro que vimos el martes. Entonces, lo que nos pareció importante, o la forma en que decidimos abordar esa réplica, fue tratar de evitar que ese espectáculo eclipsara los problemas que está viviendo hoy la gente. Que no nos olvidáramos lo que está sucediendo en el Catatumbo, lo que está sucediendo en Chocó, lo que está sucediendo en materia de salud, lo que está sucediendo en materia energética. Entonces, por eso, fueron 10 minutos. Entendemos que obviamente hay que hacer las cosas en este mundo digitalizado y que donde estamos constantemente bombardeados por información, tratar de hacer las cosas lo más concretas posible. Fueron 10 minutos, de los cuales más o menos 6 fueron ocupados por testimonios de personas, testimonios de colombianos, pacientes, taxistas, tenderos, personas que han sido desplazadas en el Catatumbo, etcétera, etcétera, para que no se nos olvide a los colombianos realmente cuáles son los problemas que están viviendo y de tal manera de exigirle al gobierno que se haga cargo de esos problemas, porque vimos al presidente de la República hablar continuamente de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, de sancochos, de burdeles, etcétera, etcétera, pero no se refirió, por ejemplo, al Catatumbo. Vimos que se refirió solamente a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, para contar una anécdota bastante oscura de cuando él era guerrillero, cuando hacía parte del M-19 y que el señor Jaramillo lo había metido clandestinamente al Congreso, pero no se hizo cargo, por ejemplo, de las órdenes que le ha dado la Corte Constitucional al señor Jaramillo a propósito de la UPC y presupuestos máximos y que él se resiste a cumplir y obviamente eso está teniendo consecuencias en los pacientes. Entonces, básicamente ese fue, por lo menos en el caso del Centro Democrático, el hilo conductor. Tratamos de evitar que ese espectáculo lamentable que vimos todos los colombianos y que no sabemos cómo definir, eclipsara los problemas que hoy padecen los colombianos y que este gobierno tiene que resolver. Supondría yo que ustedes hicieron un análisis y vieron la respuesta o la aceptación del público después de la réplica de ustedes. ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron la gente? Porque es que enfrentarse a un show como el que se vio en ese Consejo de Ministros, a una respuesta seria, con los objetivos claros, no es tan taquillero. ¿Cómo percibieron ustedes y cómo fue el resultado final? Pues obviamente y seguramente, Nacho, nosotros tenemos un sesgo, por lo menos en el caso mío, de las personas que nos las comentaron. Son personas que posiblemente ideológicamente son afines a nosotros y en general les pareció una buena forma de responderle al gobierno. En el caso mío,
trato de ser siempre contundente y vehemente, pero siempre siendo muy respetuoso. Entonces, en general tuvimos buena acogida. Vimos además que los medios de comunicación pudieron percibir por lo menos esa intención que teníamos de darle la voz a la ciudadanía. Entonces yo creo que el balance es positivo. Pero, pues insisto, más allá del tema de los medios de comunicación, que como te digo, pues recogieron por lo menos esa intención, ese propósito, las críticas que pues yo he recibido, dejando al lado ese posible sesgo, pues han sido positivas. Representante, yo quiero unirme de pronto, no a las críticas, pero sí a los cuestionamientos, preguntarle. María Andrea y yo veíamos el contenido de la réplica, nosotros compartimos un extracto de la réplica acá en el canal. Llamativo que decidieran ceder el tiempo, como usted lo dijo en ese momento, a la ciudadanía, pero nos quedaba como un sinsabor, hombre. ¿No falta un poquito más de fuerza, un poquito más de contundencia, de pronto responder más directamente? Es decir, a ustedes les dieron una oportunidad de oro, el presidente con ese fatídico, insisto, Consejo de Ministros. Ustedes tenían una ventana abierta para ser tremendamente duros, para tener una respuesta clara. Y no sé si tal vez dejaron pasar esa oportunidad o siente usted que de hecho la aprovecharon como debía ser. Pues obviamente estamos siempre abiertos a recibir críticas constructivas. Fue lo que se nos ocurrió. Como tú lo señalabas, era difícil hacerse cargo de ese espectáculo. Nosotros no íbamos a replicar un reality show como hizo el gobierno nacional. En el caso mío traté de ser contundente. Posiblemente se pudo haber buscado un poco más de contundencia. Hicimos un diagnóstico claro de cuáles son los problemas que está enfrentando el país en materia energética, cómo después de que el presidente había estado en una marcha junto al ministro de Minas y Energías diciendo que estaban buscando una democracia energética, a la semana siguiente el gas natural en varias ciudades, entre otras Bogotá y Medellín, puede subir hasta el 36%. Adicionalmente vimos lo que estaba pasando en el Chocó, en el Catatumbo, etcétera, etcétera. Entonces lo hicimos conscientes de esa limitación que te digo que es el tema de la atención de la ciudadanía en estos tiempos digitales y de bombardeo informativo, pero pues obviamente son bienvenidas las críticas. En cualquier caso hay que decir que incluso cualquier discurso de oposición no hubiera podido equipararse a la capacidad destructiva, entre comillas, a propósito del propio gobierno nacional que tuvo el señor Armando Benedetti. Hoy veíamos que también estaba renunciando irrevocablemente el director nacional de planeación, el señor Alexander López, y con eso podemos decir que Benedetti tumbó medio gabinete. Debo reconocer que en este caso, en contra de lo que dice el presidente de la República, el golpe blando pues nunca viene de la oposición. Nosotros ejercemos la oposición de manera democrática y los golpes más duros incluso los ha recibido el gobierno desde su propio seno. El señor Benedetti, vuelvo a insistir, se llevó por delante a medio gabinete. Representante, pues usted lo acaba de decir, también ya le dijo Andrea, creo que muchos colombianos opinaron que esta oposición fue bastante débil, pero más allá de eso, pues ya la situación está sobrediagnosticada. Pero, ¿qué le sigue entonces a esto? Benedetti básicamente tumbó ya medio ministerio, porque ya acabamos también de ver otra renuncia irrevocable por parte del señor Alexander López. Pero, ¿qué sigue más allá de todo esto? De una réplica, de los cuestionamientos, de esas mociones de censura. ¿Qué control puede hacer entonces o contención puede hacer realmente desde la Cámara de Representantes? No, desde la Cámara de Representantes lo que nos corresponde a nosotros es hacer el ejercicio de control político. Lo que pasa es que lamentablemente no tenemos mayorías. En el caso del Centro Democrático somos solamente 16 representantes a la Cámara de un total de 188 y si sumamos a los de Cambio Radical, que también son oposición, llegamos a 35. Es decir, no somos mayoría y lamentablemente el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Verde y obviamente el Pacto Histórico pues están jugando con el gobierno, salvo algunas honrosas excepciones, y obviamente con eso a nosotros nos queda muy difícil, pero denuncias que hemos hecho en distintos ámbitos pues han tenido implicancias importantes. En el caso, por ejemplo, mío, pues a propósito de lo que decía Andrea antes, yo he estado muy pendiente del tema de la reforma a la salud. Logramos que se retuviera la discusión por lo menos un año en la Cámara de Representantes y finalmente se terminó hundiendo en la Comisión Séptima del Senado. Ahora estamos otra vez en esa discusión, el gobierno insiste, pero pues al mismo tiempo hemos estaba haciendo denuncias. Yo, por ejemplo, estoy pendiente de hacer una grave denuncia a propósito de los equipos extramurales, la cantidad absurda de plata que se ha gastado el gobierno nacional en este tema sin que haya
resultados visibles en materia de salud. Obviamente, pues yo lo que puedo hacer como congresista es hacer un ejercicio de control político, hacer las denuncias tanto en los medios de comunicación como en el Congreso, como en las redes sociales, pero le corresponde a los organismos de control, ya sea la Procuraduría o la Contraloría, pues tomar o adoptar las sanciones correspondientes. Entonces, realmente eso es lo que nos corresponde a nosotros, es lo que podemos hacer. Hemos tratado de hacerlo, vuelvo a insistir, de manera rigurosa y seria, sin caer en la oposición destructiva en la que caía el hoy presidente Gustavo Petro, por ejemplo, con el presidente Duque. Nosotros no vamos a incendiar el país en ningún momento, como lo hizo el hoy presidente de la República junto con su hoy partido de gobierno, pero vamos a seguir haciendo ese ejercicio riguroso, serio, siempre basado en documentos, a propósito del desastre que tenemos hoy en el país. Representante, yo fui uno de los que mencionó que el derecho a réplica, sobre todo por Cambio Radical, no tanto por ustedes, fue poco creativo, reconociendo que había poco tiempo para ese derecho a réplica. En general, ustedes, ¿por qué han sido tan tibios en la oposición? Sin querer que sean destructivos, como usted dice, una oposición destructiva como la que en su momento hizo Gustavo Petro. Y entendiendo que había que dejar gobernar a Gustavo Petro, pero ya estamos prácticamente a año y medio del final de este gobierno. Ustedes en general han sido demasiado tibios, utilizando bien el término, en la oposición. Le pregunto, yo pues la verdad no sé si usted ha visto los debates en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima, y pues no sé si eso realmente pues constituye tibieza. Vuelvo a insistir, nosotros no vamos a adoptar la forma de ser oposición que tenía el gobierno nacional. Nosotros no vamos a invitar a que se quemen CAIs, no vamos a invitar a que se quemen comercios, no vamos a invitar a que se quemen establecimientos o empresas. Tampoco vamos a invitar a hacer bloqueos. Entonces, en el caso mío y en el caso de mis compañeros del Centro Democrático, yo lo que le puedo decir es que hemos hecho un ejercicio en medio de la minoría que somos, reconociendo eso, pues porque lamentablemente no tuvimos suficientes curules en el Congreso, pues hemos estado dando la batalla. Pues yo le puedo decir todas las denuncias que he hecho a propósito del ministro de Salud, le puedo decir las denuncias que he hecho a propósito de la reforma laboral, le puedo decir la cantidad de artículos que logramos hundir en la discusión de la reforma laboral en la Comisión Séptima, después en la plenaria de la Cámara. Logramos hundir una vez la reforma laboral en la Cámara de Representantes, y eso en las circunstancias adversas y en la desventaja numérica que le estoy comentando. Entonces, ustedes nos dicen que somos tibios, pues obviamente ustedes nos pueden decir eso. Yo la verdad pienso que no lo he sido. Creo que he sido uno de los opositores significativos que ha tenido el gobierno nacional, y también lo puedo decir a propósito de mis compañeros. Algunos de hecho han presentado demandas ante la Comisión de Acusaciones, pero el gobierno tiene mayorías en la Comisión de Acusaciones. Entonces, no sé si ustedes tienen una sugerencia que nos puedan hacer para que no consideren que estamos haciendo un ejercicio enmarcado por la tibieza. Pues obviamente esas recomendaciones son bienvenidas siempre que sean concretas, o sea, que nos digan, miren, ustedes deberían hacer esto, porque hemos hecho mociones de censura, hemos hecho debates de control político, hemos hecho denuncias en medios de comunicación, en redes sociales. No sé qué más se les ocurre a ustedes, lo digo respetuosamente, que podríamos hacer nosotros. Se lo menciono por esto, porque este es un mal gobierno, eso es indudable, pero hay un amplio porcentaje de la población, cerca de un 30% de la población, que considera que este es un muy buen gobierno. Y cuando se arman escándalos como el que se suscitó el último, es porque al interior del gobierno se implosionan, no porque la oposición muestra esos defectos que tiene el gobierno. Pues José, yo creo que ningún otro gobierno, y pues en eso estoy de acuerdo con usted, había hecho ese ejercicio de suicidio político que hizo el gobierno de Gustavo Petro el martes de la semana pasada. En eso estamos de acuerdo. Pero pues yo sí le puedo decir varias cosas que hemos logrado frenar. Vuelvo a insistir, el tema de la reforma a la salud la hemos frenado, el tema de la reforma laboral, que son las cosas que nos corresponden hacer. Hemos hecho denuncias a propósito de temas de corrupción. Entonces, que haya un porcentaje lamentablemente alto de colombianos que siga estando con el presidente Gustavo Petro, pues eso creo yo que no es responsabilidad necesariamente de la oposición. Ha sido el presidente el que a lo largo de su trayectoria política ha logrado constituir esa base dura, y lamentablemente parece ser esa base, al igual que el presidente de la República, inmune a la evidencia. Es que mire lo que pasó con el hijo del presidente, es que este no es el primer escándalo, este es un escándalo muy grave, posiblemente el más grave, la crisis política más grave que está viviendo este gobierno en estos 2 años y medio que tenemos, pero acuérdense lo que pasó con el hijo del presidente de la República.
República. Acuérdese lo que pasó con Laura Sarabia. Y a pesar de eso, y usted tiene razón, ahí nosotros no tuvimos nada que ver. Eso fue algo que hizo el propio gobierno, pero nosotros no teníamos, además, cómo saber qué es lo que había pasado. Yo por lo menos no tenía cómo saber lo que había pasado con el señor Vendrell y el señor Papá Pitufo, no tenía cómo saber lo que había hecho el señor Nicolás Petro con alias Malboro, etcétera, etcétera. Esas son cosas que escapaban al ejercicio de control político que nosotros podemos adelantar, a menos de que nos lo hubieran contado. Yo personalmente nunca conté con esa información, así que no la podía haber denunciado. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, en hacer derechos de petición, hacerlos públicos, llevar a los ministros a controles políticos, etcétera, etcétera, pues sí lo hemos hecho. Yo le puedo decir que en un momento determinado tumbé a un director del INVIMA en una comisión que tuvimos en la Cámara de Representantes, en una sesión de comisión, en la Comisión Séptima, el director del INVIMA, que básicamente dijo que ellos estaban rechazando contenedores con medicamentos que necesitaban en el país porque supuestamente querían fortalecer la industria farmacéutica nacional. En ese momento tumbamos a ese funcionario. Y así ha sido, y así ha pasado con otros. Yo, por ejemplo, le hice una oposición férrea a la ministra Carolina Corcho. En gran medida, muchas de las denuncias que nosotros hicieron que ella se terminara retirando del ministerio. Acuérdense además cómo la que decían que era la voz de la ministra Corcho, que era el señor Pedro Santana, demostré cómo había mostrado títulos falsos, o hice público, mejor dicho, le hice eco, porque eso no lo saqué yo, eso lo sacó una fundación, como la fundación en la que él mismo había estado como fundador, lo había expulsado por acoso o denuncias de acoso sexual. Entonces, claro que hemos estado haciendo ese ejercicio, pues obviamente este ejercicio de crítica que ustedes nos hacen lo recibo con humildad, pero también con la conciencia de que claro que le hemos hecho oposición a este gobierno, reconociendo al mismo tiempo que no queremos parecernos a la oposición que ellos hicieron, destructiva para Colombia, al gobierno de Iván Duque. Es cierto, Andrés, con el saludo cordial, dos cosas solamente, yendo por el camino de mi compañero José Gil. Yo entiendo y sé que la crítica que se hace de la mesa no es por decir no ha habido nadie que le haga oposición. Lo que pasa es que viendo el formato y la forma en la que estamos eligiendo últimamente al país, esas buenas tareas y esas buenas labores que ustedes han hecho sí merecen o necesitan un impacto más mediático, porque no se ha tenido el impacto mediático que sí la contraoposición hizo en algún momento cuando ellos no eran gobierno y que tenían todas las soluciones y hoy tienen todos los problemas. Pero dando esa referencia, porque es que yo noto también que Centro Democrático se ha quedado muy solo, Andrés, en la tarea de hacer ese trabajo de oposición cuando grandes facciones políticas del país dicen ser contrarios a las políticas del señor Gustavo Petro. Ustedes al interior del partido sienten que a pesar de que hay facciones con tendencias a centro y a derecha, realmente ustedes son los únicos que han estado haciendo como la tarea juiciosos de hacer esa oposición constante al gobierno del presidente Petro? Pues José, hagamos un recuento de lo que ha sido este gobierno a propósito de las posiciones de las bancadas en el Congreso de Colombia. Sí. La única bancada que desde el principio ha estado en ejercicio de oposición ha sido Centro Democrático. Cambio Radical inició siendo un partido independiente. Y después de un par de meses decidieron irse a la oposición, pero ellos decidieron inicialmente tratar de entenderse con el gobierno de Gustavo Petro. En el caso del Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal, dejando de lado el Partido Verde y el Partido Pacto, o mejor dicho, el Pacto Histórico, pues hay que decir que el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U fueron parte de la coalición de gobierno. El Partido Conservador y el Partido de la U terminan saliéndose de la coalición de gobierno, por lo menos nominalmente, después de que casi se hunde en el primer debate la primera reforma a la salud del gobierno nacional y que solamente el gobierno logró que la aprobaran, sacando a varios congresistas del Partido de la U y Partido Conservador de la votación. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta, esos partidos, a pesar de que ahora están supuestamente en la independencia, pues siguen votándole y siguen favoreciendo la agenda legislativa del gobierno nacional. Ellos, salvo contadas excepciones, debo decirlo, hay personas dentro de esos partidos que han hecho un ejercicio valioso de oposición, pero pues obviamente son voces muy aisladas dentro de esas colectividades, pues esos partidos le han favorecido o le han posibilitado al gobierno sacar su agenda legislativa. Eso a pesar de que, por ejemplo, no tiene ningún sentido que el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, que hicieron campaña a la presidencia con Federico Gutiérrez de manera oficial, hoy, o mejor dicho, al principio del gobierno, hayan sido parte de la coalición de gobierno. El Partido Liberal ha estado acompañando al gobierno más allá de los
de las críticas que públicamente hace el expresidente Gaviria. El Partido Liberal ha sido pues, una de las piedras fundamentales, uno de los pilares del gobierno en materia legislativa. Le han votado prácticamente todo al gobierno nacional: reforma laboral, reforma de la salud, la reforma tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, solamente deciden distanciarse del gobierno y el presidente Gaviria firma esa carta de donde se van a la independencia después de que los amenazan con que iban a perder la visa después de esos trinos de las 3 de la mañana del presidente de la República. Entonces sí, estamos bastante solos y hemos sido los únicos que desde el principio le hemos hecho esta oposición al gobierno nacional. Entonces, claro, tendremos que buscar qué estrategias adicionales podemos tener para nuestras redes sociales, de tal manera que tengan un poco más de alcance, pero créanme que hemos hecho todo lo posible porque las denuncias que hacemos, los debates que damos en el Congreso de Colombia, pues tengan eco en los medios de comunicación. Representante Andrés Forero, tal vez yo llevo muchos años en esta profesión y haciendo referencia a la reforma a la salud, yo no había escuchado tantas voces preparadas, no políticas, cuestionando esta reforma. O sea, médicos, especialistas, de todos los lados. ¿Por qué el gobierno, teniendo tantas voces no de acuerdo con esto, por qué el gobierno quiere insistir en esta reforma y en qué va según su concepto? Nacho, insisten por un dogmatismo terco, porque ellos están poniendo la ideología por encima del bienestar de los pacientes. Y eso ya se está viendo, porque incluso sin que se haya aprobado la reforma propiamente tal en el Congreso de Colombia, lamentablemente el gobierno la está implementando por las vías de hecho, a través de decisiones equivocadas y a través de intervenciones arbitrarias de EPS. Entonces, por eso es que personas que incluso votaron por Gustavo Petro, especialistas, doctores, que saben mucho de la materia, pues hoy están completamente distanciados porque saben que lo que está planteando el gobierno nacional es un remedio mucho peor que la enfermedad, por decirlo en términos coloquiales, porque nuestro sistema de salud no es perfecto. Nosotros reconocemos que tiene oportunidades de mejora como cualquier otro sistema de salud en el mundo. Pero lamentablemente lo que propone el gobierno, en lugar de resolver esos problemas, los termina agravando y crea adicionalmente otros problemas adicionales. Pero te decía que ellos ya en la práctica están implementando la reforma y está saliendo muy mal. Ellos han tenido 2 ocasiones, por lo menos, de mostrarle al país las bondades de su supuesto nuevo modelo. Y estos están en el sistema de salud de los maestros, el nuevo sistema de salud de los maestros que empezó a regir en mayo del año pasado, que cubre a cerca de 800.000 personas, ha sido un completo desastre. El sistema de salud de los maestros prácticamente tiene el doble en términos per cápita de recursos que el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Y a pesar de eso, el gobierno logró lo impensado, y es que ese sistema, que ya era malo antes de la reforma, ahora es aún peor. Y el otro experimento, la otra posibilidad que tuvo el gobierno de mejorar, de mostrar las bondades de su sistema, ha sido el tema de las intervenciones de las EPS, que en lugar, vuelvo a insistir, de mejorar la situación, la han empeorado en materia de cartera y en materia de peticiones, quejas y reclamos y tutelas. Vean lo que está pasando, por ejemplo, con Sanitas, vean lo que está pasando en el caso, por ejemplo, de Antioquia, sobre todo con Sabia Salud. Lamentablemente, estas intervenciones, en lugar de resolver los problemas, los agravaron. Yo he estado denunciando permanentemente, por ejemplo, cómo ha subido la cartera. En el caso de Sanitas, desde el momento en que la intervinieron, el último corte, que creo que era con corte al mes de diciembre del año pasado, que yo lo publiqué hace unos días, subió la cartera más de 180 días, 600.000 millones de pesos, más de 1 billón de pesos. Y entonces, obviamente, esa es una situación dramática. Pero adicionalmente, a propósito de eso que tú decías, el gobierno entonces se niega a oír a los pacientes, se niega a oír a los médicos, se niega a oír a las asociaciones de talento humano en salud, a los académicos, insiste tercamente en eso y vuelve a insistir, no le importa que el sistema vaya peor si es que está más estatizado. Ese es un poco el mensaje que ellos están tratando de mandar. Es decir, ellos prefieren un mundo en que haya una peor prestación del servicio, pero que por lo menos la preste el Estado. Yo por lo menos estoy en contra de eso. Yo prefiero que sea en el caso mío, por ejemplo, Sura, el que se haga cargo de mi salud y no el gobernador, el alcalde o el presidente de turno. Pero les decía que además de desatender esos consejos, esas críticas que ha hecho, por ejemplo, la academia, los pacientes y el talento humano en salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de manera descarada, cínica e indolente, está desconociendo las órdenes que le ha dado la Corte Constitucional a propósito de los presupuestos máximos y la UPC. Porque ahí con eso también ellos están desfinanciando el sistema, materializando la crisis explícita de la que hablaba la exministra Carolina Corcho y el shu del que habló el presidente de la República en la entrevista con Daniel Coronel. Entonces, esa es la explicación.
por una clase de terquedad ideológica y de dogmatismo ciego, los miembros del gabinete y el presidente de la República están acabando con el sistema de salud de Colombia sin que les importe las consecuencias en número de vidas humanas perdidas. Representante, si algo nos ha mostrado, no voy a utilizar la expresión dejado claro, pero si algo nos ha mostrado cómo se han desarrollado las sesiones en el Congreso de la República es que a veces no prestan mucha atención a las formas y las maneras. Hoy estamos hablando de posibles irregularidades en cómo los llamaron a ustedes a esas sesiones extraordinarias precisamente para retomar el tema de la reforma a la salud. Y hay un afán claro y evidente por parte del Gobierno Nacional para que salga esa reforma. ¿Usted teme que se vaya a pupitrear la reforma a la salud? Pues ese es el temor que nosotros tenemos y volvemos a insistir que nos parece un despropósito que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que funge en este momento como ministro delegatario, no cumpla las órdenes de la Corte Constitucional, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes colombianos que ven con cierto nivel de impotencia, cómo les niegan medicamentos y cómo les interrumpen tratamientos, pero al mismo tiempo él pretenda, el señor Jaramillo, pupitrear la reforma a la salud en estas sesiones extraordinarias. Pero además han cometido toda clase de irregularidades. De hecho, pues hemos estado denunciando que en el decreto de convocatoria extras puede haber habido una usurpación de funciones, porque el ministro encargado, el señor Gustavo García, ministro del Interior encargado, que firma ese decreto, pues lo firma cuando todavía no fungía como ministro, porque su decreto de nombramiento en encargo se dio al día siguiente de esa firma. Entonces, lo que vemos es el gobierno empecinado en hacerlo, mientras vemos que hay una crisis ministerial sin precedentes, cuando el presidente de la República está de viaje en Dubái y cuando tenemos una situación de orden público sumamente complicada, no solamente en Catatumbo ni en Chocó. Entonces, por eso vamos a proponerle a la Cámara de Representantes, ojalá que estos partidos que les digo que van y dicen seguramente en territorio que están en contra del gobierno, pero en la Cámara van y votan a favor del gobierno, nos acompañen, porque nosotros queremos pedirle a la corporación que se suspenda la discusión y votación de este proyecto hasta que el ministro Jaramillo le cumpla las órdenes a la Corte Constitucional. María Andrea Otero. Representante, usted acaba de decir algo ahí que me inquieta y yo quiero invitarlo a que bajemos un poquito el lenguaje para que todos entendamos, porque mi mamá es una de las que me pregunta mucho como, pero ¿cómo así? El país está por mal camino, escuchamos violencia en Catatumbo, ¿qué hace un presidente en Dubái? ¿Cuáles son esos puntos de control para permitir que un presidente vaya, hable de ponerle unos estándares a la nube, cobremos la nube, el tema de impuestos, el petróleo en Dubái, inteligencia artificial, conmoción interior y exacto, se vaya al país. Inteligencia artificial, y estamos así. ¿Cómo hace un presidente para salir de Colombia y el Congreso le firma el permiso? Explíquenos un poco ¿Quién eso. autoriza la salida del presidente? No, la verdad es que nosotros no firmamos permisos. El presidente lo que tiene que hacer es notificar al Congreso de que va a salir. Nosotros ok, eventualmente no podríamos evitar sí, que el presidente saliera. El presidente notifica la salida y creo que ni siquiera es a todo el Congreso, sino en particular al Senado. Y pues de hecho fue por eso que se fue. Pero pues eso muestra el desinterés que tiene Gustavo Petro en los asuntos de Colombia. Muestra que no le importa lo que pasa en el país, porque no tiene ninguna presentación, a propósito de esa preocupación que tiene Juan Andrea, que estando en un estado de conmoción interior, después de haber inducido una crisis de gabinete sin precedentes, pues él haya decidido irse a Dubái a una agenda que realmente no es muy significativa. Pocos países de la región iban a asistir con sus presidentes, con sus jefes de Estado. Creo que era solamente el caso de Colombia y Guatemala, no recuerdo bien si es Guatemala. ¿Con qué autoridad? Pero además, unos temas... ¿O qué? No, ¿y con qué autoridad se va a hablar allá? Es que nosotros ni siquiera somos potencia en eso. Eso es. Mostrar no, qué. además el discurso del presidente a propósito de la inteligencia artificial ha sido errático, porque a veces la condena, habla, por ejemplo, de que es peor que las drogas, creo que dijo en algún momento, en un evento que adelantó aquí el ministro de Tecnologías, el exministro ya, el señor Liscano, pero después entonces dice que es una maravilla, que le va a apostar a todo eso, que va a traer una inversión del Medio Oriente aquí a Colombia para tener supuestamente una nube estatal. Pero pues la verdad es que yo creo
creo que el presidente debe entender que todas esas disquisiciones, todas esas elucubraciones que hace sobre temas que además no maneja bien, porque la verdad cuando uno ve esas intervenciones suyas a propósito de las nubes, lo que evidencia es ignorancia, pero vuelvo a decir, lo que él no entiende es que a las personas que están en el Catatumbo, a las personas que están en el Chocó, pues esas elucubraciones no les van a resolver los problemas. Y lamentablemente en este momento estamos sin timonel, estamos a la deriva y de hecho pues estamos ya sin medio gabinete. Entonces nosotros no es que le hayamos aceptado la salida del presidente de la República, además en caso de que se hubiera votado, obviamente el Centro Democrático hubiera votado que no, pero les vuelvo a insistir, lamentablemente son el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, los que le hacen mayorías al gobierno nacional en temas que pues afectan a los colombianos. Entonces ojalá que las personas que nos ven en este momento se acuerden a las elecciones que esas personas pues que revisen con cuidado, porque vuelvo a insistir, hay algunas excepciones honrosas, pero en general esos partidos fueron los que le posibilitaron al gobierno sacar muchas de las reformas que hoy le están haciendo tanto daño al país. A propósito de ese tema, representante, ¿cómo entender las prioridades del presidente? Generalmente, ayer lo mencionábamos, cuando hay una crisis, cuando la casa está ardiendo, el presidente sale de viaje. Y una de dos, o en este país vivimos en crisis o el presidente vive viajando. Pero generalmente pasa eso. Pues sí, este país no está exento de crisis, José, hay muchas crisis, pero las crisis más graves lamentablemente han cogido, o mejor dicho, no han impedido que el presidente de la República decida irse de viaje. Acuérdense ustedes que antes de que se firmaran los decretos el decreto de conmoción interior y cuando se estaban pues produciendo los desplazamientos forzados en Catatumbo, cuando ya estábamos más o menos con 30.000 desplazados en esa zona del país, el presidente decidió irse a Haití en una gira que era completamente aplazable y que básicamente estaba encaminada a halagar su ego. Y ahora, cuando estamos en esta otra crisis tan grave, lo que pasa es que este país tiene siempre situaciones difíciles, pero en estos primeros días del mes del año 25, pues hemos visto cómo se han sucedido una tras otra y en gran medida gracias o por cuenta del presidente de la República. Pero entonces te decía que la otra crisis fue esta que estamos viviendo, la crisis ministerial, seguimos en estado de conmoción interior, adicionalmente se añade la situación en el Chocó, donde la gobernadora dice que hay cerca de 15.000 personas que están confinadas en su casa, el presidente no encuentra nada mejor que irse de viaje a Dubái, a una agenda también completamente secundaria, y en lugar de hacerse cargo de esa situación que está padeciendo el país, pues él cree que va a resolver los problemas del mundo con esos discursos completamente insulsos y completamente insustanciales a propósito de la inteligencia artificial. Entre tanto, vimos que salió el general de la policía, vimos que salió el ministro de Defensa, que presentó su renuncia irrevocable, ya le aceptaron la renuncia irrevocable al ministro del Interior. Entonces sí, efectivamente el presidente Gustavo Petro es como si fuera el gerente de una compañía que se está incendiando y en lugar de ir a ver cómo resuelve ese problema, decide irse de paseo. Representante, pues la reforma laboral sigue caminando. ¿Cuáles fueron esos puntos que usted analizó críticos y que los hizo bajar? Pues varias cosas, Nacho. Pues la verdad la reforma sigue siendo una mala reforma. Nosotros lo hemos dicho en todos los espacios, hemos planteado que no estamos de acuerdo con esa reforma, pero por lo menos logramos quitarle lo que consideramos que era lo más perverso de la reforma. Porque esta es una reforma, lo ha reconocido la propia exministra de Trabajo, no está pensada para generar nuevos empleos, no está pensada para generar incentivos a la formalización, pero en el texto original, pues básicamente estaba pensada era para generar una mayor conflictividad social, para generar mayor número de conflictos entre trabajadores y empleadores. Entonces, ¿qué elementos pudimos eliminar? Por ejemplo, se daba, a mi juicio, una disposición, se había planteado una disposición completamente antidemocrática, que decía que en determinadas circunstancias el 17% de los trabajadores podía votar una huelga que los afectaba a todos. Hoy por hoy, por ejemplo, las huelgas tienen un límite en el tiempo, que son 68 días. Aquí quitaban por completo ese límite temporal y pues hacían que las huelgas pudieran ser eventualmente de carácter indefinido. El gobierno también pretendió, a través de esta ley ordinaria, modificar a partes de la Constitución, por eso consideramos que era inviable, por lo menos ese tipo de artículos donde consideraban que también podía haber huelgas en servicios públicos esenciales. Eso también se terminó
terminó cayendo. Adicionalmente, hacían que fuera imposible, por ejemplo, en la práctica, despedir a algún trabajador, porque siempre quedaba abierta la posibilidad de que ese trabajador, a pesar de que se le hubiera pagado la indemnización correspondiente si es que era despedido sin justa causa, dijera que lo habían despedido discriminatoriamente y él, en lugar de probarlo, lo que decía la ley es que lo tenía que probar el empleador, es decir, se invertía la carga de la prueba, algo que es un absurdo en términos jurídicos. Y así podríamos seguir con muchas disposiciones que eran muy negativas. Era lo que se puede denominar el capítulo de derechos colectivos, donde el gobierno realmente lo que estaba era tratando de pasar un pliego sindical a través del Congreso de Colombia, y eso en buena hora creo yo que se terminó hundiendo. Pero esta es una reforma que la verdad se desentiende del porcentaje bastante alto de colombianos que hoy están en la informalidad. No les da ninguna clase de solución. A las personas hay que decir que hoy están en la formalidad y que después de aprobada la reforma mantengan su empleo, les va a mejorar algunas cosas. A propósito, por ejemplo, del tema del recargo nocturno, a propósito del tema del recargo dominical. Pero esas consecuencias también tienen que, en cierta manera, ponderarse con los efectos de destrucción de empleo que han planteado pues, varios centros de pensamiento y varios gremios en el país. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Afortunadamente, podemos quitarle la parte más venenosa, pero sigue siendo una reforma que no responde a las necesidades laborales del país. No va a bajar significativamente el desempleo, posiblemente lo va a aumentar, y no va a bajar la informalidad, por el contrario, la va a incrementar. Representante, usted tuvo que trabajar esa reforma cuando todavía estaba de ministra Gloria Inés Ramírez. Hay un nuevo ministro del Trabajo, por lo menos anunciado, ni siquiera diré que designado, pero por lo menos anunciado. ¿Cómo lo lee usted a él? ¿Cómo se siente con la nueva llegada del nuevo ministro de Trabajo? Pues lo que yo siento es que aquí se está desenmascarando ese supuesto divorcio entre Claudia López, el Partido Verde y Gustavo Petro. Porque lo que uno ve es que el señor Antonio Sanguino, yo fui compañero de él en el Consejo de Bogotá antes de que él diera salto al Senado, es que él es muy cercano a la exalcaldesa Claudia López. Entonces esto uno lo puede leer como un guiño del presidente Gustavo Petro a la exalcaldesa. Él no es una persona que uno vea que tiene una trayectoria tan cercana a los movimientos sindicales como por ejemplo la exministra Gloria Inés Ramírez, que pues era parte del Partido Comunista, ella había sido parte de FECODE, ella estaba muy empapada de esos temas. Yo creo que el nuevo ministro Sanguino posiblemente no va a tener esos conocimientos detallados en temas laborales, pero pues él ha sido un político de larga data, ha sido concejal, ha sido senador, y posiblemente Gustavo Petro crea que eso le puede abrir algunas puertas en la discusión, tanto en la Comisión Séptima del Senado como en la plenaria. Óigame, representante, es que usted tiene razón, es que cuando uno mira esta reforma laboral es casi como meterse en los pantalones de la DIAN. La DIAN, ¿a quién busca? A los grandes empresarios, porque esos son fáciles de revisar. Esta reforma laboral para nada resuelve la informalidad o no le da una oportunidad de mejorar la informalidad. O sea, va directamente contra el empresario, porque ese es el que pueden exprimir. Esto es el mundo al revés, no tratar de solucionar un problema, sino seguir ahondándole o poniéndole más dificultades a los pocos grandes empresarios que hay en Colombia. Así es, pero mira que además, Nacho, esto tiene efectos no buscados y que terminan perjudicando a las personas que el gobierno dice querer favorecer. Voy a hablar de unos artículos que lamentablemente no pudimos hundir en la plenaria de la Cámara y que quedaron vivos y que van a terminar perjudicando, por ejemplo, a los aprendices del SENA. El gobierno lo que hace con la reforma es que laboraliza el contrato de aprendizaje. Y con eso el gobierno cree que está favoreciendo a esos aprendices. Pero lo que va a suceder, por el contrario, es que en la práctica va a acabar con el contrato de aprendizaje, porque los empresarios van a preferir monetizar en lugar de contratar a esos aprendices. Entonces, y eso también sucede con lo que te decía. Para el trabajador que mantenga el empleo, pues va a ser favorable en la medida en que si tiene recargo nocturno, ya no se lo van a pagar desde las 9 de la noche, sino que ahora teóricamente sería desde las 7. Eso en principio es muy bueno. Y seguramente, Nacho, a propósito de lo que tú dices, las grandes empresas van a estar en condiciones de asimilar esos incrementos en los costos y seguramente los van a reflejar en un incremento en los precios. Pero las pequeñas y medianas empresas o aquellas que compiten con competidores internacionales, posiblemente no vayan a poder asimilar eso
sí van a tener o que salir de empleados o van a tener que cerrar sus negocios, con lo que obviamente también va a incrementar el empleo. Entonces, esa es la preocupación que se tiene, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas, podemos insistir, por la capacidad que tienen, por las espaldas financieras que tienen, posiblemente sean capaces de asimilar esos incrementos en los costos operativos, pero las pequeñas y medianas no, y eso o las va a cerrar o las va a expulsar a la informalidad. Entonces va a terminar siendo contraproducente. O sea, en otras palabras, Nacho, no ataca solo a las grandes empresas, sino que golpea muy duro es al empresario formal. Sí, o sea, así sea muy pequeño. Al 90% de los empresarios de Colombia. Al que está formalmente y paga todo, pensar que con todo, todos los requisitos. A los que trabajamos No, informalmente, es que- pues informalmente no, con diferentes tipos de contratos en diferentes empresas también nos perjudica. Se quedan pensando en 3, 4 empresas grandes que hay en este país. Y el 90%, pues el 86% son FAMI y micro Esos son y los más medianos perjudicados. empresarios. Y eso sí no duele. Su pregunta ya vamos a terminar, representantes, 2 preguntitas finales para rematar esta entrevista. Representante, y cambiándole de manera muy abrupta el tema y llevándolo de pronto a un plano político personal, pero ¿usted cómo define para usted quién es Gustavo Petro Urrego? Pues en este momento es una persona que quería ser presidente de Colombia, pero pues ha mostrado que no sabía para qué quería hacerlo, que realmente a él le gusta hablar mucho y hacer muy poco, y lamentablemente en este país no avanzar es retroceder. Y no solamente no ha avanzado, sino que en aspectos muy importantes para los colombianos, como en materia energética, en materia de salud y en materia de seguridad, pues las malas decisiones que él ha tomado, pues al final del día nos han llevado a un retroceso de décadas. Lo que ha pasado en materia de seguridad nos ha devuelto a los 90s, el riesgo de apagón energético también nos ha devuelto a los 90s, y lo mismo sucede con el tema del sistema de salud, que pues en la práctica el presidente quiere volver a esas colas terribles que se daban en Seguro Social. y a ese colapso del sistema que se daba en el Instituto de los Seguros Sociales. Sí, horrible, Entonces, me tocó. él además, y cierro con esto, creo que es un hombre que se cree más inteligente de lo que es y que es un narciso que está enamorado de su propia voz. ¿Qué nos depara en los 17 meses que restan de este gobierno? Pues yo creo que van a ser 17 meses muy complejos, se los decía al principio, se los decía antes en esta entrevista. Este 2025 empezó con muchos contratiempos y muchos de ellos inducidos por el propio presidente de la República. Estuvimos a punto de entrar en una guerra comercial con Estados Unidos, a todas luces contraproducente para nosotros. Éramos nosotros los que íbamos a salir perjudicados por cuenta de el mal cálculo, por cuenta de la frivolidad del presidente de la República y por cuenta de su insensatez. Entonces yo creo que van a ser un mes, un año y 8 meses, y 6 meses, perdón, un año y medio muy complejos, pero pues lo único que yo le puedo decir a los colombianos es como cerré esa réplica, nos toca resistir, nos toca no rendirnos, nos toca seguir creyendo en Colombia y su destino, porque este gobierno pasará, va a cesar esa horrible noche y entre todos tenemos que reconstruir el país a partir del año 26. En los próximos días tendremos por aquí a Miguel Uribe y hago referencia a esto porque cuando venga a Medellín, muy invitado a estar aquí en nuestra mesa. Sí. ¿Y cuándo cree usted que tendremos candidato o precandidato a la presidencia de este país por su partido? Pues Nacho, esa es una pregunta que posiblemente mejor le puedas hacer a Miguel, que está más al tanto, porque esas son definiciones que están haciéndose entre esos 5 precandidatos que nosotros tenemos, todos muy buenos. Yo personalmente estoy jugado con Miguel, él fue mi fórmula al Senado, él fue un gran secretario de gobierno aquí en Bogotá, a pesar de su juventud tiene una gran experiencia en términos administrativos, pero pues los otros son muy buenos también, María Fernanda, Paloma, Paola y Andrés, y esperamos que pues eso se pueda definir prontamente, pero mal haría yo en decir una fecha, porque al final eso lo definen entre los 5 precandidatos. Oiga, y no lo puedo dejar con la última pregunta ya así de cierre, ¿cómo va Bogotá? Pues la verdad, Nacho, es que pues hay que decir que al alcalde Galán le tocó recibir una ciudad en una situación compleja, con una explosión burocrática por cuenta de la exalcaldesa Claudia López.
pero pues yo siento que tiene un gabinete un poco desarticulado, tiene buenas individualidades que están haciendo cosas interesantes, como por ejemplo Orlando Molano en el IDU, está dándole continuidad, está pudiendo entregar algunas obras que necesita la ciudad, pero pues en materia de seguridad no vamos bien. El alcalde le tocó enfrentar una situación de racionamiento de agua, que obviamente no es responsabilidad de él, pero pues también lo ha afectado en términos de la favorabilidad. Y yo siento que a veces a él le ha faltado un poco de fuerza a propósito de oponerse a las pretensiones arbitrarias de Gustavo Petro con nuestra ciudad. En algunos casos se ha parado bien, pero otras veces siento que los cantos de sirena del gobierno nacional pues terminan seduciéndolo y él termina cayendo en la trampa. Representante Andrés Forero, muchas gracias y esperamos volverlo a llamar para que sigamos hablando de este país que tiene que seguir para adelante. Le agradezco mucho su atención. Nacho, muchas gracias. Un saludo para ti, para los dos Andreas, para los dos Josés y un saludo para todas las personas que nos vean. Vamos a seguir. Tomo con humildad esa crítica que nos hacían, pero créanme que vamos a seguir en ese ejercicio de oposición férrea, firme y rigurosa que por lo menos siento yo le he hecho al gobierno nacional. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga.